Archivo muerto. Historia basada en una experiencia anónima. Por respeto a las personas involucradas, había mantenido en secreto la historia que a continuación quiero contarles. No solamente la viví yo, y que toca un tema que es delicado para muchas personas que han tenido la desgracia de perder a un familiar. Sobre todo si no has podido despedirte de él ni tienes un lugar a donde llorarle. Hace unos años terminé una de mis relaciones más largas. Como esta historia la viví con la que fue mi novia en ese entonces, se involucra a uno de sus familiares. Por eso no me había atrevido a sacarla a la luz. Hace unos días que volvimos a vernos y pudimos platicar, pedí su permiso para contarla. Accedió a la condición de que no revelara su nombre, ni la de ningún miembro de su familia. Así que cumpliendo lo que ella me pidió, mantendré esta información en el anonimato. Desde que iniciamos nuestra relación, ella me contaba sobre un tío suyo que tuve la oportunidad de ver en un par de ocasiones. Se dedicaba a hacer investigaciones de temas políticos desde que era joven. Le atraía temas relacionados a las luchas sociales o la protección del medio ambiente. Realizó investigaciones en Michoacán sobre la tala clandestina en lugares protegidos, como el santuario de la mariposa monarca y en las plantaciones de aguacate. Muy seguido me platicaba sobre el por qué buscar información de estos actos y revelarla ponía su vida en constante peligro. Hasta que un día finalmente desapareció. Lo último que estuvo investigando era sobre las fosas clandestinas, estos lugares donde incineran o entierran los cuerpos de personas que desaparecen. A partir de los casos de madres buscadoras se dirigió hacia la región de Tamaulipas. Quería hacer un registro fotográfico, investigar sobre el trabajo que ellas hacían y sobre algunas desapariciones. Después de casi un mes de que se fue, dejaron de tener noticias suyas. Como era frecuente de que estuviera incomunicado por algunos días, no les pareció extraño. Pero de pronto dejó de responder las llamadas o los mensajes. Después de una semana de todo esto, empezaron a preocuparse. Al cumplir casi los 15 días sin que se comunicara, se convencieron de que algo había ocurrido. Se movilizaron inmediatamente acudiendo a la policía para reportar la desaparición. Como él estaba en otro estado, tuvieron que trasladarse para poder dar seguimiento a los trámites y se comenzara con las averiguaciones. Al darse cuenta de quién se trataba, los encargados de llevar a cabo el proceso comenzaron a alargar los trámites. No mostraban ningún avance al pasar de los días, por lo que su familia decidió buscarlo por cuenta propia, como les pasa a muchas personas que pierden a su familiar en este país. Como creí que mi novia necesitaría de todo mi apoyo en ese momento, decidí acompañarla a buscar a su tío. Fuimos con parte de su familia y amigos que quisieron integrarse a la búsqueda. Después de varios días de seguir la pista, los padres de mi novia tuvieron que regresar a resolver unos trámites directamente en la capital. Otros regresaron con ellos y otros más se fueron a un lugar cercano donde creyeron haberlo visto. Ese fin de semana solo nos quedamos mi novia, un amigo cercano a su tío y yo. Al principio teníamos la intención de esperar a que los demás volvieran para continuar con la búsqueda, pero llegamos a la conclusión de que si únicamente lo buscábamos nosotros, ganaríamos tiempo. En estas situaciones es determinante. Unos días o unas horas es la diferencia de encontrarlo vivo o muerto. Uno de los últimos sitios donde podía faltar ir a averiguar era una comunidad algo alejada donde se tuvo noticias del tío de mi novia por última vez. Era un pueblo en el que no había comunicación con muy pocos habitantes. En una de las agendas que se encontraron de él venían nombres de ese sitio y una dirección. Esa era una de las pistas que hacía falta seguir. Así que los tres nos fuimos a buscar qué podíamos averiguar. No teníamos la mínima sospecha de qué nos enfrentaríamos o lo que sucedería después. Al llegar al pueblo todo parecía demasiado silencioso. Había poca gente en las calles y casi parecía que estuviera desierto. Lo digo porque recuerdo perfectamente la sensación que me causó desde que dejamos el camino de terracería y entramos. Como era un lugar pequeño, no nos costó mucho trabajo encontrar la dirección. No creíamos que en ese lugar pudiéramos encontrar algo, ya que no era conocido y tampoco aparecía en las noticias por ser un lugar de violencia.
pero con tal de descartar esa opción decidimos continuar. Cuando llegamos a la casa nos recibió una mujer ya madura y le contamos la razón de nuestra visita. Ninguno esperaba la respuesta que nos dio. Contrario a lo que creíamos, nos dijo que conocía a la persona que estábamos buscando, que incluso se estuvo quedando en su casa varias noches antes de desaparecer. No había reportado nada porque le dijo que se ausentaría por unos días. Ella solamente podía dar hospedaje a los viajeros que llegaban al lugar. Aunque era pequeño, era conocido por sus grutas y cuevas. Muchos campistas o senderistas pasaban por la zona, y ella ganaba un poco más de dinero ofreciendo su casa para que se quedaran. También nos mencionó que aún tenía unas cosas que él había dejado. Las guardó por si en algún momento regresaba por ellas. Le pedimos que nos las entregara con la esperanza de encontrar algo en ellas que nos permitiera seguir encontrando respuestas. Nos entregó una memoria, unos cuadernos y un par de discos, de lo que ella desconocía el contenido porque no tenía forma de leerlos ni sabía cómo usarlos. Le agradecimos por la información que nos dio y regresamos al lugar donde nos estábamos quedando. Inmediatamente cuando volvimos revisamos el contenido de la memoria. Vimos unas fotos que al parecer había tomado días antes de haber desaparecido. Todas ellas eran de lugares naturales como cerros, llanos o barrancas. Entre las últimas se podía ver fotografías de una cueva, una que nos llamó a todos la atención. Decidimos regresar al día siguiente a la casa de la mujer en donde estuvo quedándose y averiguar dónde eran esos sitios. A primera hora del día salimos de regreso y preferimos no decir nada a los demás para no crear falsas esperanzas. Era mejor esperar hasta tener más información. Cuando estuvimos ahí le mostramos a la mujer las fotografías y le dijimos que nos interesaría tener información de estos lugares que se veían en las fotos. Al igual que a nosotros, a ella le llamó la atención la última fotografía. Yo le dije que tuviera cuidado con esa cueva. Le advertí a cuáles sí podía ir y a cuáles no. Eso fue lo que nos dijo después de haber reconocido el sitio. Nos explicó que en el pueblo hay lugares muy apartados, lugares donde los que se entra y no se vuelve a salir. Nos comentó que esa cueva no se debía entrar ya que quienes lo hacen nunca salen. No entendimos a lo que se refería, así que le pedimos que nos explicara más a fondo, pero ella se resistió a hacerlo. Solo nos dijo que no nos recomendaba que entráramos ahí por ninguna circunstancia, ya que en esa cueva habitaba el diablo, y los que entraban solos a verlos no volvían a salir. Si quien estábamos buscando había entrado ahí, podíamos estar seguros de que había terminado su vida. Como con ella ya no podíamos obtener más información, decidimos ir a investigar la cueva, mi novia, el amigo de su tío y yo. Aunque no sabíamos exactamente dónde quedaba, nos fuimos guiando por la serie de fotos que había sacado. Era como si con ellas hubiera dejado un tipo de ruta. Nos llevó un rato ya que se trataba de un lugar al cual era difícil llegar, pero en cuanto vimos la entrada la reconocimos inmediatamente. El amigo de su tío nos pidió a mi novia y a mí que nos quedáramos afuera, que esperáramos en lo que él entraba a investigar un poco. Ninguno de nosotros creía que algo sucedería en ese sitio, y que se advertía que no se acercase al lugar porque seguramente algo pasaba ahí. Eso fue lo que nos motivó a continuar. Estábamos seguros de que ahí encontraríamos pistas o pruebas de los crímenes que se investigaban, y también de la propia desaparición de ese pariente. Después de un rato de esperar y no tener ninguna respuesta de que tampoco saliera mi novia y yo, empezamos a desesperarnos. No sabíamos si entrar o ir a buscar ayuda. Cuando comenzó a caer la tarde y empezó a oscurecer, decidimos ir a buscar a alguien para que viniera a ayudarnos. Regresamos al pueblo, pero encontramos poca gente en la calle, y quienes estaban ahí se negaron a ayudarnos. Regresamos a la casa de la mujer en donde se había quedado el tío de mi novia, pero nadie nos abrió. No volvimos a saber de ella y ni la encontramos en su casa otra vez cuando regresamos para averiguar un poco más. No tuvimos otra opción que regresar a donde nos estábamos quedando para avisar a los demás y pedir ayuda a la policía, aunque eso seguramente tampoco solucionaría nada. Y efectivamente así fue.
Aún no pasaba el tiempo para poder considerarlo como una desaparición, y tampoco sabía que las autoridades locales fueran a hacer algo para ir al lugar e introducirse a la cueva. Pasados los días se organizaron brigadas de rescate con más familiares y amigos de ambas víctimas, pero nunca se les encontró ni dentro ni fuera de la cueva. Como muchos otros casos que suceden en México, quedaron fuera del foco público. Se puede decir que pasaron a ser parte de un archivo muerto. Después de algunos años terminé con la que fue mi novia, pero lo que viví con ella es algo que recordaré toda mi vida. Probablemente me toque vivir con la duda de qué fue lo que pasó, si realmente había algo en el interior de esa cueva, fuerzas sobrenaturales que hacían perderse a quienes se adentraban solos a ella, o si ese lugar y otros más de la zona son controlados por el crimen organizado, tal vez por el mismo estado para desaparecer los cuerpos de las personas que le resultan problemáticas. Sea una razón u otra, me sigue poniendo los pelos de punta pensar en alguien cercano y querido. Alguien que buscaba justicia y de pronto desaparece y no se le vuelve a ver, ya sea por una fuerza sobrenatural o la maldad de la raza humana. Creo que el infierno está aquí en la tierra, en muchos sentidos y de muchas maneras. Qué bueno que nos acompañas hasta el final de esta historia. Ahora déjenme preguntarles algo si nos están escuchando en YouTube y pueden contestarnos con un comentario. ¿En sus pueblos o ciudades existen lugares como estos? Sitios a donde no debes ir porque puedes correr el riesgo de desaparecer. Si es así, no dudes en contarnos algo al respecto. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.